Buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm. Riders on the storm. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, una madrugada más aquí en el Chupacabras. Buenas noches, señor Richard Love. Caballero Richard Love. ¿Qué tal, señor John? ¿Cuánto tiempo, oyentes? Y la gente que nos escucha por internet en ondapolígono.org, ¿qué tal todos? Ya estaba deseando de volver. También tenemos aquí en el estudio con nosotros al caballero, nuestro historiador favorito, Rubén Villamor. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, John. Buenas noches, oyentes. Decir que aquí una noche más que... además, hoy sin duda vamos a alargar la vigilia con el segundo tema que abordaremos. Y hoy en este caso hablaremos en la primera parte de la Guerra de Secesión Americana, entrando en una parte desconocida de la Guerra de Secesión Americana, contando anécdotas, curiosidades muy poco conocidas. Y en la segunda parte, está tan de moda, ¿verdad? Es el tema, yo creo que es el segundo tema de moda, y no voy a decir cuál es el primer tema de moda. El de los zombies. ¿Cómo sabes que me gusta, John? Sí. ¿Cómo sabes que me gusta y que soy un fanático del tema zombie? Pero además le vamos a dar una visión bastante interesante. Le vamos a tratar el tema de los zombies desde una visión antropológica, dando detalles y hechos históricos de que a lo largo de la historia... Los zombies existen, John, los zombies existen. No te voy a decir ni que sí ni que no, pero a lo largo de la historia bueno, muchos pueblos se han tomado muy en serio el tema de los muertos vivientes. Muy, muy en serio. Bueno, aquí el que suscribe, John Constantine, antaño perseguidor y cazador de demonios, esta noche muerto viviente. ¿Quién guiará a este chupacabras para que no se descabale demasiado en estas madrugadas de Onda Polígono? Pues, sin más dilación, aquí y ahora da comienzo este chupacabras. Hoy, en la otra historia, hablaremos sobre la Guerra de Secesión Americana. Intentaremos desvelar sus más oscuros secretos. Entre 1861 y 1865, el norte y el sur de Estados Unidos vivieron una cruenta guerra civil. Murieron más de 600.000 hombres. Hubo más de 500.000 mutilados de guerra. Es la guerra más cruenta que ha enfrentado a los Estados Unidos. Hubo más muertos que en la Segunda Guerra Mundial, aunque como comentábamos al principio del programa con Rubén, estas últimas estadísticas de muertos en la Segunda Guerra Mundial en los últimos años ha aumentado, casi igualando, ¿no? Sí, ha aumentado a algo más de 500.000. Lo hemos hablado antes fuera de micrófono y sí, pero bueno, es que esto de las estadísticas, sobre todo en la Guerra de Secesión, que todavía los censos no son como los de ahora, quizá la cifra oficial fueran 600.000, pero bueno, también hay que contar hubo hambrunas en algunas zonas.
Siempre hay que ir a la alza. Cuando se habla de víctimas en una guerra siempre se ponen las cifras, se ponen a la baja, pero las reales suelen ser al alza, por desgracia. Lo que está claro que es la guerra más cruenta a la que se ha enfrentado Estados Unidos sin ningún tipo de duda. Sí, ¿no? Aparte que es una guerra dentro del mismo territorio. Bueno, tuvieron antes 2 guerras dentro de su territorio, ya hablamos en una, que fue la guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Y bueno, antes la guerra de independencia, que también fue contra el Imperio Británico. Pero esta es más trágica porque fue una guerra entre hermanos, podemos decir. No, en el otro caso era ante otra potencia extranjera, pero aquí, claro, fue una guerra entre los mismos norteamericanos. Las causas de esta guerra siempre se nos ha vendido que fue una guerra de liberación, en el que el norte quiso liberar a los esclavos del sur, pero ¿es del todo cierto esto que nos cuenta la historiografía oficial, Rubén? A ver, prácticamente nada. Hay que decir que esta guerra, como muchas otras, ha habido una falsificación histórica muy grande, en parte al servicio de lo que actualmente podemos decir lo políticamente correcto, pero bueno, eso de que la guerra fue los esclavos no es solo una interpretación errónea, es que directamente es una mentira intencionada. Las causas básicamente fueron económicas y bueno, quien no quiera ver eso es que está ciego pero por voluntad. Si te parece, bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis entre las diferencias sociales y económicas que había entre el norte y el sur. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la zona norte de Estados Unidos, básicamente de Washington hacia arriba, experimentó una gran industrialización, con factorías, el ferrocarril, el carbón, maquinaria, mientras que el sur se mantuvo con una cultura rural, campesina, basada sobre todo en el comercio del algodón, lo cual se fue empobreciendo gradualmente. Esto hay que decir que se podía haber evitado, y en parte tuvo la culpa el norte, porque podía haber invertido en el sur. Evidentemente se invirtió luego, sobre todo a finales del 19 al 20, pero ya después de la guerra de secesión. Pero no invirtió básicamente por lo que es llamada, y por todos conocidas por las películas del western, que es la expansión hacia el oeste. Toda la inversión fue hacia este propósito, que era ir colonizando todos los territorios inhóspitos que había en el oeste, por cierto, seguido de una limpieza de las comunidades indias. Y bueno, esto empobreció al sur porque el norte apostó por esta invasión del oeste y además sobre todo por invertir en el ferrocarril. La zona del sur esperaba una inversión en ferrocarriles, básicamente porque ahí todo era muy feudal, se movía prácticamente todo a pie o por carromatos, y esto evidentemente empobreció la zona. Luego, aparte, a este problema hay que añadir el de los aranceles. El norte, para todos los productos importados del sur, cobraba un 75% del arancel. Vamos, esto ya lo dice todo. Alguien del norte, estaría loco si quisiera que el sur se marchase. Y bueno, y en el sur estarían locos si quisieran quedarse con un arancel así. Bueno, oye, esto hoy en día sería impensable. Hay unas leyes del mercado, aparte de que muchas veces nos quejamos, pero bueno, esto sería impensable porque, Y bueno, básicamente esta fue la causa de la secesión, no porque el sur fueran más guapos o porque hubiese esclavos o no. Es más, de hecho, es que había una manipulación tan grande. Ha habido un historiador que voy a citar, que es Walter Williams. Es un historiador, además, que es afroamericano. Y bueno, según sus palabras, además él lo ha dicho claramente, la guerra fue por dinero, no por esclavitud. Pues bueno, por haber dicho esto, la misma comunidad negra en Estados Unidos, le ha llamado de traidor, le han intentado, hasta asesinarle. Pero claro, este hombre, además, hay que decir que yo no he leído trabajos sobre la guerra americana, he leído otros trabajos que ha hecho sobre la esclavitud en el mundo, que dijo que era un número similar en el siglo XVIII, luego esclavos blancos y negros repartidos por todo el mundo. Bueno, ya quisieron asesinarlo por eso. Ya digo, es un afroamericano, no es sospechoso, ni es del Ku Klux Klan, ni nada. O sea, es un hombre afroamericano. Y bueno, ha tenido que irse a vivir a un barrio blanco porque es que le quieren matar los suyos. Por eso
es lo que digo yo, lo políticamente correcto y bueno, las falsedades que se dicen sobre este conflicto, que son falsedades intencionadas. A colación a un tema que ha comentado Rubén sobre el exterminio que estaba haciendo los Estados Unidos, sobre todo las poblaciones indias, había una caballería india durante la Guerra de Secesión que estuvo luchando a favor del sur, porque esta caballería india, un grupo de nativos americanos, unieron sus fuerzas al lado del bando rebelde con la esperanza de la consecución de un estatus de independencia para su pueblo frente al agresivo centralismo de Washington, que habían sufrido en sus carnes las diferentes naciones indias, habiendo exterminado a muchas de ellas. La caballería contaba con más de 3.000 efectivos, adoptando una bandera consistente en las estrellas blancas sureñas con otras 5 estrellas de color rojo en su centro, correspondientes a cada una de las naciones indias. Y la central y más grande correspondería a los cherokees, quienes integraban la gran mayoría de este contingente de caballería. Combatían bajo el mando del jefe indio Stan Whitey. La caballería india midió en numerosas ocasiones sus fuerzas contra la Unión y en diferentes territorios como Arkansas, Missouri, Kansas o Texas, combatiendo con ferocidad en batallas como la de Pea Ridge y dedicándose a hostigar las líneas de aprovisionamiento de la Unión, asaltando numerosos ferrocarriles llenos de suministros para las tropas federales. Impresionaron a sus contemporáneos por sus efectivas técnicas de guerra, que combinaban a la perfección las estrategias tradicionales indias con la guerra moderna. Además, esta caballería es curioso porque Stan Whitey y los suyos ostentan el honor de haber sido los últimos combatientes de esta guerra. Su rendición llegó el 23 de junio de 1865, 2 meses después de que el general Lee entregara su sable a Grant en Appomattox. Sí, bueno, con los indios, bueno, es que es lógico que quisieran apoyar antes al sur. Aparte, para sus intereses era lo mejor. El sur, hay que decir que también la mentalidad era muy distinta, no es lo mismo en un mundo rural que en un mundo urbanita. Y en el sur, por ejemplo, tenían una política localista. Ellos, por ejemplo, estaban en contra de la expansión no ya hacia el oeste, sino hacia ningún sitio. De hecho, también hay que decir una cosa, que otro de interés que tenía el norte en que el sur siguiera bajo su dominio es porque ya tenían pensado una expansión hacia el Caribe, que por cierto, de esa expansión, uno de los grandes perjudicados de la derrota del sur en la guerra civil americana fue España, porque a partir de ahí, de terminar la guerra civil en América, bueno, hubo una campaña contra nosotros, propagandística para expulsarnos de Cuba, que era expulsarnos para quedarse ellos, no por otra cosa. Me hace gracia ver ahora, sobre todo muchos documentales en España, bueno, como que alegrándose de la victoria del norte. Vamos, la guerra que tuvimos de 1898, que España salió perjudicada durante décadas, vamos, si no hubiera ganado el norte la guerra civil, España hubiera estado en mucha mejor posición en el siglo XX y nos hubiéramos ahorrado muchas calamidades. Ahora vamos a entrar en pequeñas curiosidades de esta guerra. Richard nos va a sorprender con una historia rebuscada, ¿no? Os voy a contar, bueno, pues un pequeño artículo que hemos rescatado y que os vais a quedar, pues de piedra. El artículo se llama, atención, Embalsamando a los muertos. La mayoría de los soldados que murieron en la guerra civil fueron rápidamente enterrados donde cayeron. Terminaron en fosas comunes o fueron más tarde exhumados y reenterrados en bonitos cementerios militares bajo lápidas inscritas anónimamente como un soldado confederado o un soldado de la Unión. Sin embargo, frecuentemente y sobre todo en el Teatro del Este, los familiares eran rápidamente informados de las muertes de los soldados en el frente. Estas noticias les ofrecían la posibilidad de reclamar los cadáveres para enterrarlos en casa. Pero podían pasar días antes de que se hicieran los preparativos para el transporte. Y en tales circunstancias, los embalsamadores demostraron su utilidad. Estos cirujanos embalsamadores, entre comillas, emplazaban sus tiendas tras las líneas de batalla y hacían un negocio excelente con la conservación de cadáveres. Las venas se llenaban de un líquido que posee el poder de impedir
y detener el deterioro. Así era posible enviar a los amigos del norte los cadáveres de los soldados. Los enterradores, que abundaban en las zonas de batalla, ofrecían una alternativa a las familias que no podían permitirse embalsamar a sus seres queridos. Atención, ataúdes metálicos y herméticos. Como expresaban delicadamente en sus anuncios, pueden ser colocados en el recibidor sin temor a que escapen olores del interior. Fíjate, ha fallecido tu pariente en la batalla de Gettysburg y te lo meten en un ataúd metálico y lo pones ahí en el recibidor de tu casa. Comentaba Rubén que estos americanos, John, es que muchas estas cosas, ¿no? Es que es para quedarse de piedra. Sí, pero esto es un poco de la cultura anglosajona y más en culturas protestantes, anglicanas. Esto es muy típico, no porque un soldado haya caído en batalla. Vemos películas de Hollywood y siempre parece que hacen como una fiesta a la familia, que están todos en el salón con la copa y el ataúd ahí en medio. Sí, bueno, y eso antropológicamente, en cierta manera, en una cultura se puede entender, porque igual que se celebra un nacimiento, se puede celebrar también a modo festivo, aunque de cierta manera también con una tristeza interior, pero sí que ya que se reúne la familia, bueno, pues el típico aperitivo que vemos en las pelis y tal. Pero, macho, es que lees artículos como estos y es que te quedas un poco como... Bueno, de todo se saca negocio, John. Sí, efectivamente. La muerte tenía un precio. Cuando los confederados abandonaron Yorktown y se retiraron península arriba a través de Williamsburg, el brigadier general rebelde Gabriel J. Rains ordenó que enterraran en el camino y en los abrevaderos y zonas similares granadas de mortero cargadas. Hizo conectar otras a pomos de puerta. El que estos artilugios funcionaron es evidente por el número de menciones que aparecen en los informes de las tropas federales. McClellan, comandante de la Unión, describió la práctica como bárbara, y el general confederado James Longstreet escribió a Rains, entonces al mando de la retaguardia, diciendo: es deseo del alto mando que no coloque usted granadas ni torpedos tras su marcha, ya que no se le reconoce como un método efectivo de guerra. Fijaros, las primeras minas antipersona las inventó este señor Rains, J. Rains, en la guerra de secesión americana, que luego la dejaron de poner porque el alto mando del sur decía que no eran efectivas, y sí que eran efectivas porque de hecho causaban muchas bajas a las tropas de la Unión en los caminos o en los abrevaderos. Iban con los caballos y de repente ¡boom! Sitios clave, clave donde efectivamente sabían que iban a pisar. Qué visionario este J. Rains. Hemos hablado de las minas antipersona, bueno, un precedente de ellas, pero bueno, se utilizaron otras armas que posteriormente se harían muy famosas. Y bueno, como antes citábamos la economía, una de las razones ya durante la guerra por lo que el sur todavía entró ya en un crack completamente económico fue por el bloqueo naval que la Unión impuso a la Confederación. Básicamente no podían entrar productos. Además es muy curioso porque la Unión no tenía apoyo internacional de nadie. El único apoyo internacional que recibió la Unión, supuestamente el bando que ahora nos ponen como los buenos, el único apoyo fue la China de la dinastía Qing, nada más. Porque tenía una serie de comercios en Asia, no por nada. Inglaterra, Francia, España, Prusia, todos apoyaban a los confederados al sur. Y el problema es que no podían enviar suministros, ni ayuda, ni alimentos, porque la marina, es verdad, la marina del norte era superior y tenía bloqueados los puertos. Entonces intentó el sur un método para intentar desbloquear los puertos, hundiendo barcos, y hablamos del submarino. Que esto nos puede recordar un poco a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que estaba bloqueada por Inglaterra, y era una forma de romper el comercio enemigo con los submarinos bajo el agua. Pues aquí hubo el primer ataque submarino de la historia. Hablo del Hanley. Además hay una película sobre esto. La película se titula igual, tiene el mismo nombre que el submarino, Hanley. Y bueno, este submarino rudimentario con una manivela que tenían que mover varios hombres, navegó bajo el agua con un torpedo. No era un torpedo porque no se lanzaba, era realmente un artilugio explosivo a un palo,
se lo clavó a la fragata de la Unión, además de las mejores fragatas que tenía la Unión, y la hizo saltar por los aires. Bueno, hundió el buque. Eso sí, de la explosión, la onda expansiva afectó al submarino. Claro. También se hundió el submarino. Es lo que te iba a decir, que es un poco kamikaze, claro. Sí, fue un... Hombre, ellos no esperaban morir, sabían que tenían pocas posibilidades porque eran muy rudimentarios. Pero bueno, pero sí, fue kamikaze porque murieron tanto los de la fragata como los del submarino. Pero bueno, fue efectivo. Lo que comenta Rubén es cierto, porque el diseño del submarino era súper rudimentario y no era un torpedo convencional, era una pértiga de 5 metros a la que en el extremo de la pértiga había un barril de pólvora negra de 60 kilos. Entonces este barril estallaba por contacto. En cuanto ellos tocaban con este barril el casco del buque enemigo, saltaban por los aires. Lo que pasa es que, claro, la onda expansiva les pillaba al lado, porque en las 5 metros de pértiga y... podríamos decir las pequeñas dimensiones del submarino, como muy lejos, si estuvieses en la parte trasera del submarino estarías a 10 metros de la explosión. Entonces la onda expansiva te reventaba por dentro. Sí, que es lo que evidentemente. Realmente... Pero lo que más impresiona aquí es el concepto en sí, en la época ya de submarino como tal. No, que de hecho es el primer... Es que hablamos 1865. Por eso te digo, es decir... Primer ataque submarino. Y Exacto. hunde un barco, ojo, hunde un barco. Por eso es una guerra que tiene todas... Es una especie de... No sé si estaréis de acuerdo conmigo, como una guerra híbrida, en el que se siguen manteniendo escenas podríamos decir, de la guerra romántica, esas filas de infantes colocados prácticamente de manera aritmética, así uno tras otro, disparando sus mosquetes. Estilo napoleónico. Y luego estas... entremezcla lo más novedoso. Que ya se ve de la guerra moderna. De hecho... Y aparte me llama la atención porque el submarino, me da cuenta que en las guerras que se ha utilizado es surgido como un arma de extrema necesidad, de un pueblo hambriento que está bloqueado por una flota grande. El caso de Alemania, en la Primera Guerra Mundial, fíjate, los aliados apenas usaron submarinos. En cambio los alemanes sí. Y en esta guerra la Unión no utilizó submarinos. Los que se lo inventaron fueron estos. Claro, porque al final la necesidad... La desesperación. Eso es. Y lo que crea funciona, las buenas ideas. Eso es. Buenas ideas que funcionan. Eso es. Sueño siempre con aquellos viejos tiempos del país de Dixie y del algodón, algodón en el sur, en el sur. Sí, desde luego es una bonita canción. ¿No le parece, señor Wells? ¡Los de la barcaza! ¡Volved aquí! ¡Volved enseguida! ¿No me oís? Oiga, me están gritando para que vuelva. No puedo negarme. Pero iré despacio hasta que ustedes hayan desaparecido, ¿de acuerdo? Hasta que estén lejos. Les deseo mucha suerte. Sueño siempre con aquellos viejos tiempos. Él no tiene intención de ir despacio. Va en busca de esa gentuza a toda prisa. Sí. Gloria, gloria, aleluya. Hoy mis ojos han visto la llegada de... Gloria. Bienvenidos, caballeros. Este es un pequeño corte que hemos puesto de la película de Clint Eastwood, El fuera de la ley, que se ambienta precisamente en una América después de la guerra civil, poco tiempo después. Y es curioso porque estas son escenas que se vieron vivir en la propia guerra civil americana, porque las fronteras de los frentes eran cambiantes. Lo que hoy estaba en territorio sureño, mañana podía ser territorio de la Unión. Y es curioso como este barquero que está atravesando el río Missouri, el tío se sabe las dos canciones porque, claro, hay veces que estoy pasando al otro lado del río en mi barca a tropas sureñas y les voy cantando el Dixie y luego me toca al rato pasar a tropas del norte y había que saberse las dos canciones. Hay que adaptarse, John. Hay que adaptarse. Entonces, sí. Como el barquero en instantes cambiaba totalmente el chip de ser un fanático sureño a ser un fanático nordista. Buena peli, por cierto. Sí, muy buena pila. Aquí la recomendamos, El fuera de la ley.
Antes, fuera de micro, estamos hablando de las estrategias de esta guerra, del por qué la derrota del sur, que en principio al sur le empezó yendo muy bien la guerra. Lo que pasa, el sur tuvo varios errores tácticos y uno de los, bueno, aparte de luego el bloqueo que tuvo, que se le derrotó económicamente, pero tuvo un error al escoger su capital, Richmond, porque muchas de las campañas que tuvieron que hacer los generales sureños se centraron en defender la capital de los ataques del norte. No les dejaban iniciativa para hacer otros frentes. De hecho, Lee muchas veces lo que intentaba era invadir el norte para llevarlo, podríamos decir, la guerra y los desastres de la guerra al norte. Pero el escoger esta capital Richmond tan cercana al frente quizás fue un error táctico que puede ser que les costase la guerra. No lo creo. Sí, fue un error táctico escogerla, pero hay que contar una cosa. Washington también estaba al lado de la línea del frente. Es decir, si tú ves las dos Américas, la línea que parte las dos Américas, las dos capitales estaban al lado. Es más, la guerra, hay que decir una cosa, no se gana en el frente de las dos capitales cercanas, ni en Washington ni en Richmond. A nivel táctico empieza a ganarse en un frente secundario, que es lo que llaman el frente del río Mississippi, que ninguno de los dos bandos consideraba importante hasta que llega el general Grant y dice no, hay que ganar la guerra por esta zona, que era una zona además en el extremo más occidental, montañas, selvas, pantanos, inmensidad de arroyos, que bueno, era una pesadilla, desde el punto de vista logístico era una pesadilla. Grant apostó por este sitio y empezó a ir rodeando al sur, digamos, bajando desde el oeste. O sea, fue realmente ya a lo último, ya al final de la guerra, ya cuando se rompe el frente Richmond, pero ya cuando está hecho el desastre en otros sitios. Es más, después incluso de Gettysburg todavía puede mantenerse muy bien la Confederación en su línea fronteriza. De todas formas, era una guerra que era prácticamente imposible de ganar para la Confederación. Es más, lo único que aspiraba a la Confederación realmente era llegar a negociar. O sea, ya el presidente Jefferson Davis, desde el momento que se separan las dos Américas, sabía que ganar al norte era imposible, primeramente porque había 22 millones de habitantes en el norte, mientras que el sur había 9 millones, de los cuales 3,5 eran afroamericanos, que no estaban muy contentos. Y luego aparte también, por ejemplo, toda la producción de carbón, el 100% estaba en el norte, el 75% del hierro, todas las industrias madereras también en el norte, era prácticamente imposible. Lo que hizo el general Lee es buscar una batalla más o menos decisiva que forzase al norte a por lo menos a sentarse en la mesa de negociaciones. Es más, ni siquiera la secesión estaban incluso hasta renunciar a ella con tal de que le mejoraran las condiciones al sur, y dice, bueno, nos quedamos si nos mejoráis las condiciones. Pero bueno, el caso es que no salió. Luego también toparon con Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln era la rendición incondicional. O sea, no quería absolutamente de negociación nada. Se decía que si hubieran tomado Washington, que pudo haber el general Lee haber tomado Washington, que a lo mejor sí que hubiera tenido lugar esa negociación, pero yo lo dudo mucho, más que nada porque la industria estaba por encima de Washington, New Jersey, Nueva York, Boston. Yo creo que era una guerra que era imposible de ganar, y encima teniendo un presidente como Lincoln que no quería negociar absolutamente nada, estaba abocada al desastre. Claro, aunque hubiese caído la capital, seguramente piensas tú que no se hubiesen... Un golpe moral. Si hubiera estado otro presidente, a lo mejor se hubieran forzado a renunciar a Lincoln los mismos suyos después de un supuesto desastre en Washington, sí, pero la persona de Lincoln hizo mucho ahí. Sí, porque en teoría esta guerra históricamente se ha hablado de que fue sus causas principales la esclavitud, liberar a los esclavos del sur de esa opresión. Realmente no serían estas las causas principales, ¿no? No, y bueno, ya lo hemos dicho al empezar el programa, que son económicas. Y aparte, al norte, a nivel de estrategia, le interesaba, sobre todo, lanzar el mensaje de abolir la esclavitud, más que nada porque, como hemos dicho, había 3,5 millones de negros en el sur que podían rebelarse. Ojo, que no se rebelaron. Hubo algún motín, pero nunca rebelarse.
También al norte no le interesaban porque, así como en el sur sí que necesitaban mano de obra, en cambio en el norte no necesitaban mano de obra porque, como he dicho, había una gran industrialización, ya tenían maquinaria, tecnología, que ya no importaba tanto lo que era el esfuerzo humano, sino que ya la máquina, el vapor, se encargaba de ello. Lincoln al principio ni siquiera menciona la esclavitud. La primera vez que lo menciona, en 1863, se produce una primera victoria de la Unión, que es la batalla de Antietam. Y bueno, Lincoln, que era una persona ultra religiosa, de hecho, bueno, es un poco comparable al zar de Rusia, al zar Nicolás, que era muy espiritual y casi todo creía que le venía de Dios, que Dios le hablaba. Lincoln era de esta personalidad. Según él, Dios le dijo que tenía que abolir la esclavitud. Y ahí fue la primera vez que lo mencionó. Sin embargo, no sería hasta el año siguiente cuando ya se mojaría con la esclavitud, pero por una causa bastante egoísta, no porque sintiera afiliación hacia la población de color negra. Esto se ha magnificado, pero no es así. Hay dos motivos. Uno es que McClellan, que era su rival en el Partido Republicano, gobernaba el Partido Republicano en aquel momento, que Lincoln era el presidente, como actualmente lo es Donald Trump, del mismo partido. Cuando iba a haber las elecciones dentro de este partido, McClellan presentó como su principal baza el voto negro que iba a dar la libertad a los esclavos. Entonces, claro, ahí vio que, como estaban muy ajustadas las encuestas ahí, pues dijo, ostras, voy a hacer yo también el discurso de esclavitud, no vaya a ser que me quite el puesto. Además, también en el sur ya se estaban planteando lo de la esclavitud, o sea, tampoco era el estado tan esclavista que nos han puesto el sur. El mismo general Lee ya había propuesto públicamente, no le habían hecho caso, pero había propuesto que se liberase a los esclavos. Y bueno, y en el norte también la principal razón era una medida estratégica, es decir, querían levantar a los negros en el sur contra el ejército sureño, lo cual sería un incordio en la retaguardia. Y mira, además voy a citar al propio Lincoln. Dice, medida práctica para ganar la guerra. O sea, el mismo Lincoln, no importa hacer una interpretación histórica, o sea, vamos directamente al mismo Lincoln, que era así. Pero vamos ya todavía más, porque esto ya la hipocresía ya es de muchos historiadores actuales, porque es curioso, el norte ya al final de la guerra abole la esclavitud, menos en 4 estados del norte, que son Kentucky, Maryland, Delaware y Missouri, curiosamente los más rurales, donde no hay maquinaria y sí que se necesita el trabajo de los esclavos. Qué curiosidad. Y el mismo secretario de Estado, William Seward, la mano derecha de Lincoln, llegó a declarar: nosotros emancipamos a los esclavos donde no podemos llegar, refiriéndose al sur, pero los mantenemos en cautiverio donde sí podíamos liberarlos, en estos 4 estados que acabo de decir. Lo cual, la hipocresía... Los políticos que no cambian. Sí, que venden humo cuando realmente hay otras intenciones detrás de ellos. Hemos descubierto hoy bastantes curiosidades de esta guerra civil americana, donde hemos visto que realmente los buenos no eran tan buenos como dicen y los malos no eran tan malos. De hecho, para terminar, este es el himno del sur, que lo hemos escuchado en un montón de películas, y se llama Dixie, que es una canción estadounidense de 1859. Fue muy popular en el ejército sureño durante la guerra de secesión. La palabra Dixie o Dixieland se utiliza en Estados Unidos para designar a los estados del sur del país. Y esta canción lo que dice básicamente pues que luchan por su tierra, porque realmente la gran masa social que luchó en los ejércitos del sur era el campesino tan empobrecido que no tenía dinero para tener esclavos. Realmente a ese campesino rural la esclavitud era un tema que realmente le daba igual si él no tenía dinero para tener esclavos. Los grandes terratenientes pues eran los que realmente tenían esa mano de obra que se la podían permitir, y pues realmente los grandes terratenientes, alguno iría a la guerra, pero seguramente iría como oficial o como general, y vamos, me parece que en la guerra civil americana solo murió un general. Sí, no, quería añadir ahora que decías esto, que hubo muchos negros luchando en el bando de la Confederación, evidentemente obligados, pero hay que decir que al terminar la guerra muchos hicieron hasta asociaciones de veteranos y se sentían orgullosos de haber servido a las órdenes de Lee.
Muchos incluso declararon que los que sirvieron bajo Lee directamente, dice que fueron muy bien tratados y querían mucho a este general, que lo han puesto ahora como un esclavista que realmente nunca fue. Es verdad que hubo muchos como carne de cañón, pero ojo, el norte tuvo carne de cañón, no se dice esto, a miles de irlandeses. Las brigadas irlandesas, las pusieron en primera línea y fueron masacrados. Hay una película que es Gángster de Nueva York, ajá, que se ve que directamente cómo llegan inmigrantes irlandeses huyendo de la pobreza que había en Irlanda y nada más bajar del puerto en Nueva York les reclutan, la mayoría de ellos serían masacrados porque los ponen en primera línea. Por tanto, otra de las falsificaciones que nos cuentan. A propósito de la canción, John, es posiblemente la canción más escuchada de la historia de Estados Unidos, como aquí el Paquito el Chocolatero. No soporto las corazas que se imponen las personas. No soporto las personas que nos tratan como idiotas. No soporto las serpientes, ni las ratas, ni los escaparates. ¿Quién les dijo que la vida consistía en arrastrarse por la vida? Con tu vieja me volví a encontrar y no era tan vieja que tendría ya mi edad. Todo eso que más da, solo me importa de verdad, solo me importa el rock and roll. Esta noche, zombies. Son un fenómeno de masas. Llevan más de medio siglo entre nosotros, como protagonistas de infinidad de libros, cómics, películas y series de televisión. Basta con mencionar a George Romero, la saga Resident Evil, o echar un vistazo a la serie de Walking Dead para comprobar lo comerciales que resultan los muertos vivientes. El origen del fenómeno zombie, tal y como lo contemplamos hoy, se remontaría a mediados del siglo XX y estarían englobados en un contexto audiovisual dentro del género de cine de terror. Sin embargo, los primeros muertos vivientes de la historia, de los que se tiene constancia, se remontan mucho más atrás, de la cinta de Romero de 1968, la famosa ya Noche de los Muertos Vivientes. El triste comienzo de los muertos vivientes data del Haití del siglo XVII y XVIII, cuando los esclavos africanos eran llevados allí para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. La creencia en que a través de la magia negra o el veneno un hechicero es capaz de hacer enfermar hasta la muerte a una persona a la que, tras ser enterrada por la familia, hace revivir, y dicha persona quedaría sometida a la voluntad de quien la ha hecho volver a la vida. La superstición es tan fuerte en la isla caribeña, hasta tal punto hay veces que familiares de los muertos llegan a desmembrar los cadáveres para evitar que vuelvan a la vida. Otros montan guardia sobre la tumba de su familiar para proteger el cuerpo hasta que la descomposición sea tal que evite que se vuelva un zombi. El salto de la cultura haitiana al cine de Estados Unidos fue en 1932, cuando se adoptó a los zombies como nuevo componente para el cine de terror con la cinta White Zombie, protagonizada por el legendario Bela Lugosi. Con los años, las películas sobre muertos vivientes empezaron a multiplicarse, muchas con la temática del vudú haitiano como fondo de la historia. Sin embargo, fue a mediados del siglo XX cuando la ciencia ficción empezó a desvirtuar el origen del fenómeno zombie hacia otros derroteros como los experimentos científicos, los virus, etc., hasta llegar a lo que hoy entendemos como fenómeno zombie. A pesar de la amplia extensión que ocuparon los celtas en Europa, existen numerosas analogías en sus rituales y costumbres.
incluso en lugares tan remotos como la antigua Gordión en la actual Turquía. En el siglo III a.C., los celtas gálatas hicieron de este lugar su hogar. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron varias sepulturas peculiares. Según parece, los enterramientos se habían concebido con el objetivo de impedir que los muertos salieran de su tumba, mediante prácticas observadas en otras sepulturas celtas de Gran Bretaña y Europa Central. Las piedras apiladas sobre los cadáveres tenían como finalidad impedir que pudieran salir de sus tumbas si resucitaban. Como estamos viendo, no es algo de hace poquitos años. En este extracto que hemos cogido de un documental donde se habla de enterramientos celtas cerca de Turquía, se ve que los celtas tenían miedo a que los muertos saliesen de sus tumbas y pudiesen atacar a los vivos. ¿Qué hacían? Pues les colocaban piedras en la cabeza para que no se levantasen. Pero esto, fíjate, es curioso porque no es solamente por los celtas. La fascinación por los muertos vivientes no es nueva. Una investigación realizada por la Universidad de Pittsburgh afirma que los antiguos griegos de la isla de Sicilia no solo creían que los muertos pudiesen volver a la vida y escapar de la tumba para atormentar a los vivos, sino que este hecho les producía un auténtico terror. O sea, estaban totalmente fenómeno zombie. Para prevenir este hecho colocaban piedras gigantes y fragmentos de ánforas sobre las tumbas para evitar que los inquilinos de las tumbas escapasen de su descanso eterno. La necrofobia o miedo a los muertos es un concepto que estuvo presente en la cultura griega desde el periodo del Neolítico. En lo más profundo de esta fobia reside la creencia de que los cadáveres tienen la capacidad de volver a la vida y existir en un estado de no muerto, y que por tanto los pesados fragmentos de ánfora hallados en varias tumbas tenían presumiblemente la intención de fijar al individuo en la tumba e impedirle levantarse y escapar del sepulcro. Como estamos viendo, el fenómeno zombie va mucho más allá de las cintas de George Romero y de la serie Walking Dead. Es innegable en el ser humano el miedo a la muerte, y dentro de ese miedo a la muerte está el miedo a que los muertos se levanten de las tumbas para atormentar a los vivos. Pues fíjate que mientras estás comentando, John, me recuerda el programa que hicimos sobre vampiros. Y es que el ser humano siempre tiene una obsesión con, sobre todo hacia sus propios miedos, de ya no ser atacado por animales porque le lancen una bomba o cosas así, sino el terror que el ser humano tiene sobre la propia humanidad, y que la propia humanidad se revele de una forma diferente en la que esos otros seres en los que se han convertido, en este caso zombies, pues ataquen con el simple hecho de devorar o extraer o comerse literalmente lo que es la raza humana, ¿no? ¿Qué mejor enemigo para eso que el propio ser humano? Entonces ya te corroboro que desde la antropología ya se venía estudiando hace tiempo, no es de ahora, y que, como siempre digo, todos estos fenómenos y todos estos hechos vienen correlacionados con la evolución del propio ser humano. Te has referido a la antigua Grecia. Y bueno, el impacto del miedo al no muerto, al zombie en esa zona, Grecia, lo que son los Balcanes, los Cárpatos, sigue estando presente hoy en día. De hecho, es muy común en estas zonas actualmente que asalten tumbas y profanen ciertos cadáveres. Por poner un ejemplo de un personaje famoso que profanaron su cadáver y hará unos 2 años... Hablo del antiguo presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, que un grupo de bosnios estaba, según declaraba la policía, estaban tan asustados de que se levantaría de la tumba, que fueron a su lápida, la rompieron y destrozaron el cadáver del antiguo dictador serbio. Sí, como hacían los haitianos, desmembrándolo para que no pudiese volver a la vida. Tenían estos bosnios tanto miedo a que se levantara de la tumba y empezase a atacar al pueblo, que fueron y destrozaron el cuerpo.
Sí, y estamos hablando hace 2 años, o sea, no la antigua... Efectivamente. Es que el propio miedo a la muerte hace que estas especies de subgéneros de miedo a la muerte entren en conflicto. Además, voy a poner otro ejemplo, más cercano aquí. Estamos hablando de los griegos y en este caso ahora de la zona de los Balcanes. Aquí en la antigua Iberia, los tartesos, pueblo legendario que ocupaba, podríamos decir, la zona sur de la península, pues esta creencia también la tenían los tartesos. En el yacimiento tartésico del Acebuchal hay enterramientos que los cadáveres están en una posición violenta y tienen grandes piedras sobre los mismos, y siempre una de ellas en la cabeza, ¿sabes? Porque claro, si le pones un pedrusco encima de la cabeza ya te garantizas de que no se levante, ¿sabes? O sea que hasta los propios tartesos, que no sabemos el origen mítico de este pueblo, también tenían miedo a que los muertos regresasen y atormentasen a los vivos. Y es curioso el método, el que te has referido de la piedra en la cabeza, a veces también en la boca, que bueno, es igual tanto en la zona, como hemos dicho, Grecia, los Balcanes, como aquí en la antigua Iberia, y bueno, leí no hace mucho que también en Dinamarca se han encontrado enterramientos similares. Sí, por eso decía que me recordaba precisamente al programa de los vampiros, pero por eso mismo, porque al final el ser humano para diferentes casos adopta mismas soluciones y evidentemente la forma de evitar que un cadáver se levante o que reviva, en este caso, pues es impidiéndoselo a través, pues eso, de estacas, de pedrolos en la cabeza o de piedras directamente metidas en la boca. Y bueno, ya sabemos toda la parafernalia que se viene dando, sobre todo en el siglo XX, del tema zombie, pero eso es lo comercial, porque el tema zombie existe, no con este término, evidentemente, desde tiempos remotísimos. Claro, aprovechando el tema hoy de zombies, no quería sino hacer una gran mención, porque además es que lo tengo grabado a fuego en mi mente. Michael Jackson, el genial Michael Jackson, inventor del videoclip moderno que conocemos actualmente, aprovechándose de este miedo ancestral que teníamos a los zombies, pues hizo para mí el mejor vídeo de toda la historia de mundial. Lo sigue siendo. Exacto, el Thriller. Además yo me acuerdo perfectamente que se estrenó en una Nochevieja aquí en España del 83, y cuando lo estrené yo es que estuve obsesionado porque es que daba terror claro, porque siempre lo que estamos hablando, el ser humano ha tenido ese miedo ancestral a los muertos vivientes. Genéticamente se queda impregnado en nuestro código genético y bueno, es como un aprendizaje, ¿no? John, es que me lo quitabas de la boca. Es que sabemos que las estructuras mentales, evidentemente, cuando algo impacta, especialmente en un niño, queda para toda la vida. Bueno, pues cada vez que veo el vídeo ya no sufro ese terror, pero me sigue impactando. Fue uno de los más caros fue el videoclip que hasta después de mucho tiempo había sido el más caro de la historia y se considera el mejor videoclip de la historia, porque es impresionante. Ahora, eso sí, te digo una cosa, recuerdo perfectamente, porque tú más o menos eres de mi generación, mis hermanas mirarme como una sonrisa burlona, porque ellas eran ya más mayores, se divertían con el videoclip, evidentemente, y recuerdo que mis padres tenían que quitar el vídeo porque yo no paraba de llorar. Es decir, estaba tan bien hecho y las películas de zombies ya rulaban tanto en aquella época que yo como niño me lo creía, pues eso, hasta el buche. Espectacular videoclip que realizó John Landis, que fue también el artífice de la película Un hombre lobo americano en Londres. Espectacular. O sea, estaba el vídeo cuidadísimo hasta el más mínimo detalle. Además que recuerdo que durante un tiempo lo comercializaron muy bien, porque durante un tiempo nos lo estuvieron metiendo cada noche, a eso de las 8 de la tarde, antes del telediario, quizás un poquito después. Bueno, pues yo recuerdo que durante un tiempo, no recuerdo si fue una semana o un mes, lo echaban cada día a esa misma hora y lo estuvieron difundiendo hasta la saciedad. Pues como estamos viendo, el fenómeno zombie es algo atemporal, ha ocurrido en todas las épocas. Está ocurriendo en la nuestra, un fenómeno de masas, party zombies, todo zombie.
pero también no es algo de la cultura occidental. Rubén nos va a comentar ahora que también en la lejana China y en el Tíbet el tema zombie también es algo que está vigente. Pues como has dicho, no solo forma parte de Occidente el tema zombie. Bueno, con otros nombres y algo más distinto, pero tampoco sin variar mucho. Existen antiguos zombies en países como China, Japón o el Tíbet. Bueno, si os parece, empezamos por China con unos personajes que vamos a llamar, bueno, se llaman así, Jiangshi. Este en chino significa cadáver viajante. Y esto nació, bueno, ya en la tardía, es un rito que nació en la tardía dinastía Qing, que perduró entre los siglos XVII y principios del XX. Y bueno, como cadáver viajante, el Jiangshi hacía referencia a aquellos que morían lejos de su hogar. Esto, para que no lo sepan, en China está también hoy presente. Cuando muere un familiar es tradición que esté enterrado en su lugar de origen, normalmente en la zona donde ha nacido. Los Jiangshi hacían referencia precisamente a esto mismo, y en concreto a familias que no tenían dinero para pagar el transporte de llevar a su ser querido desde el lugar de defunción hasta su lugar de origen. Entonces recurrían a unos monjes taoístas que bien se encargaban de esto de una forma altruista, normalmente gratis, o en caso de que cobraran, normalmente eran unas tarifas muy económicas que cualquier familia se podía permitir. Lo que hacían estos monjes era coger al cadáver, lo ponían encima de un carromato de madera sobre una superficie de cañas de bambú que estaban dobladas, y entonces estos carromatos iban marchando, y eso sí, siempre lo hacían de noche, nunca estaban a la vista durante el día. Bueno, tenemos que imaginarlos, la imagen de estos monjes que además iban tocando una campanita en medio de la noche con el carromato por esos campos de arroz de China. ¿Por qué esto de la campanita? Porque se decía que cruzarte con un Jiangshi en medio de la noche era una señal de mal augurio, y entonces era una forma para avisar a la gente de los pueblos y de las aldeas que por el camino iba a pasar un Jiangshi y que no se acercaran a él. Es más, de hecho, los carromatos iban por los caminos pero nunca atravesaban ni pueblos ni ciudades. Es decir, era un muy mal augurio. Esta imagen de unos individuos encapuchados con un carromato y un muerto, pues lógicamente generó una mitología popular, y más en aquella época que la gente estaba más dada a la imaginación. Llegó a decirse que algunos Jiangshi, no todos, resucitaban y por la noche atacaban a los vivos. Los tipos de Jiangshi que hacían estos ataques solo eran cuando tenían una característica fundamental, que bien su muerte no había sido natural o bien la muerte había sido violenta. Entonces se levantaban de estos carros y atacaban a los viajeros que podía haber por allí. Y es curioso porque esto es bastante similar a lo que vemos en las películas occidentales. Según la cultura china, estamos hablando de antes del siglo XIX, si mordía un Jiangshi a un vivo, este se convertía en Jiangshi. Sí. También, lo bueno que había una ventaja, que es que eran ciegos. Es decir, según la cultura china eran ciegos y torpes, por lo tanto era difícil que te mordiese uno. Y es más, si iban acompañados de un monje taoísta, entonces obedecían las órdenes del monje taoísta y no tenían por qué atacar. Y aquí científicamente, añado que científicamente esta cultura popular, esta mitología del Jiangshi, surgió por una cosa que ahora mismo hoy en día tiene una explicación científica. Que observaron que a los cadáveres que viajaban en los carros, en estos carromatos, cuando salían del punto de partida y ya llegaban al lugar de origen, en el enterramiento, les habían crecido el pelo y las uñas. Claro. Esto ya tiene una explicación científica porque se sabe que después de muertos los cabellos y las uñas siguen creciendo. Esto se sabe ya actualmente. Pero claro, en aquella época no se sabía y salió toda esta mitología. Qué curioso. Escuchando, pues al final te das cuenta de que el zombie, al igual que otras figuras que hemos tratado aquí, pues siempre tiene unos patrones. Bueno, mira, este de China, que eran ciegos, no lo había escuchado. Muy interesante. En cambio, que son torpes, evidentemente los zombies lo son.
Y bueno, ya sabemos algunas características, ahora las podemos comentar si queréis, pero que se han ido reintroduciendo en correlación con lo que es dentro de la mitología, pero sí ya desde una visión más comercial. Si yo ahora mismo me levantase sin ser un zombie y le metiese un bocado a Richard en la mano, llegando hasta el hueso, esa mordedura, aunque te la tratasen, posiblemente la infección te mataría, ¿sabes? Fíjate, está basado realmente en hechos científicos, que una mordedura de un hombre sano, te mata por las propias bacterias que tiene en la boca si la herida es lo suficientemente profunda para que esa infección agarre. Imagínate la mordedura de un zombie, que ahí tiene que haber anidado golondrinas y todo en la boca. En putrefacción. Sí, claro. Pues mira, John, qué curioso lo que estás comentando, pero fíjate si la boca del ser humano tiene bacterias y virus, muchísimos, millones, no os podéis imaginar, de verdad. No recuerdo exactamente quién fue el personaje al que lo pasó, pero sí recuerdo de una historia verídica de un bárbaro, no sé si era vikingo, no sé si era celta, no lo recuerdo, que se enfrentó a otro más bárbaro que él, por decirlo de alguna manera, y cuando había acabado con él, con la euforia de haber matado a uno de sus rivales principales y más temidos en su territorio, no se le ocurre otra cosa que cortarle la cabeza, cogerle de la melena y empezar a dar vueltas con la cabeza, en señal, bueno, pues de poderío, de aquí estoy yo, de que yo soy el vencedor, con tan mala suerte que tuvo que en esos bamboleos de la cabeza del enemigo ya con la cabeza cortada, le golpea en un muslo y le arranca un cacho de carne. Con los dientes. Y después, ¿sabes qué es lo que? En su propio muslo. En su propio muslo del que había vencido. Es que no recuerdo el nombre, de verdad que me pilláis así a estas horas de la noche. Y bueno, pues ¿sabéis lo que sucedió? Que el hombre moriría de que una a los 2 o infección. 3 días murió de una infección en la pierna, pero que no os podéis imaginar. O sea, que al final el derrotado fue realmente el que había vencido en la batalla. Bueno, ganó una batalla. Muerte, empate, dejémoslo en empate. Ganó una batalla después de muerto, digamos, ¿no? que se convirtió la cabeza en zombie. Bueno, esta música ya sabemos lo que significa. Tenemos al otro lado del teléfono al viajante Viracocha. No te esperaba hoy, y menos con un tema tan inanimado, sí, como el tema de los zombies, ¿no? ¿Cuántos zombies? Pues nada, Viracocha, buenas noches. Muy ¿Qué buenas tal? noches, John. Rubén, Richard, buenas noches. ¿Qué tal, Viracocha? ¿Cuánto tiempo? Un placer. Pues caminando, seguimos caminando. No- ¿Y vosotros qué tal? Bien, pero no descanses. Tú sigue ahí con tu mochila llenándola de cosas. Buena Viracocha, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. A ver si siempre coincidimos a través del teléfono, a ver cuando Sí, estamos pronto, ante el micrófono. Pronto me pasaré por allí. Si es que es un No te viajante, preocupes. es un viajante muy ocupado. Sí, Eres un Yanxi, hay mucha el tela cadáver que cortar viajero. últimamente. Es un Yanxi, es verdad. Es un Yanxi. Esta noche estamos hablando de zombies, de carne muerta, de carne putrefacta que sin tener ningún signo vital es capaz de desplazarse y comportarse como si aún contuviese vida. En la literatura sobre el tema, este soplo vital vendría dado en algunas ocasiones por conocimientos científicos, como ocurría en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, en la que a través de la ciencia se le daba de nuevo el hálito vital a un ser fabricado a través de despojos de cadáveres. En otros casos, el causante provenía del espacio exterior, una bacteria extraterrestre que entraba en nuestro planeta provocando que los muertos se levantasen de sus tumbas. Podríamos estar toda la noche hablando de cómo la casuística que provoca que los muertos abandonen su descanso eterno para darse un garbeo por nuestras calles. Un virus, un experimento militar, brujería e incluso pueden salir de sus tumbas y revivir para marcarse una coreografía con el rey del pop. Fijémonos por un momento en la definición que da la Real Academia de la Lengua de la palabra zombie. Es un vocablo proveniente de Haití, originario del África Occidental, que define a una persona que se supone muerta, reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad.
La zombificación te condena a la servidumbre eterna, un terrible castigo que ha infundido un ancestral terror en la población haitiana generación tras generación. En nuestra cultura occidental, este miedo a volver a la vida tras la muerte se plasma en la tatefobia, el miedo de que una persona sea enterrada viva por un diagnóstico médico erróneo, pensando que estaba muerta, y despertarse atrapada dentro de su ataúd con la expectativa de una muerte terriblemente agónica. Este fenómeno se dio en los siglos XVII y XVIII, teniendo su apogeo en el siglo XIX con los relatos de Edgar Allan Poe sobre la catalepsia. Hasta tal punto llegó la paranoia en esta época que las personas con los suficientes recursos económicos eran enterradas con arcaicos pero ingeniosos mecanismos basados en una campanilla exterior, que en caso de necesidad el interesado pudiera manipular desde el interior del ataúd para dar la alarma de que todavía no había requerido los servicios de Caronte para atravesar la laguna Estigia. Se dice que el propio George Washington padecía tatefobia y que en su lecho de muerte, en 1799, hizo prometer a los presentes que no enterrarían su cuerpo hasta pasados 2 días. Quería que el hedor de la muerte se hiciera palpable. Con toda seguridad, con la medicina de los siglos pasados, estos sucesos serían plausibles, pero con la tecnología médica actual, estos errores son imposibles, o eso dicen. También hay relatos actuales, más cerca de las leyendas urbanas, que afirman que estos hechos siguen ocurriendo. Una leyenda de este tipo afirma que durante la guerra de Vietnam, debido a las circunstancias del combate en la jungla, el extremo calor y a la humedad, a los soldados se les daba por muertos rápidamente, encerrando su cuerpo en un ataúd hermético de aluminio para preservarlo de la mejor manera posible mientras esperaban su repatriación. Se cuenta que más de una funeraria americana se llevó una desagradable sorpresa al abrir el ataúd para preparar el funeral del soldado muerto supuestamente en combate, encontrándose cadáveres con las facciones horriblemente desfiguradas por el terror y las uñas clavadas en la tapa del féretro al intentar escapar de su terrible destino. Leyenda, ficción, quién sabe. Volviendo al tema original de mi disertación, los muertos que caminan, desde mi punto de vista, lógicamente es un hecho totalmente imposible. Cuando la vida abandona un organismo, el proceso de descomposición comienza y dependiendo de las características climatológicas de la zona, nos convertiremos en huesos y polvo en relativamente poco tiempo. Quizás si las condiciones naturales son lo suficientemente especiales, nuestro cuerpo puede llegar a momificarse de manera natural, corriendo el riesgo de convertirnos en una atracción de algún cementerio o catacumba. Lo que sí es un peligro real y cada día que pasa se hace más palpable es que una persona viva, debido a algún fenómeno de brujería moderna, se convierta en un zombi tecnológico, controlado por una fuerza que lo transforma en un autómata sin empatía ni capacidades sociales. Este fenómeno es perfectamente observable en cualquier zona de bares de una gran ciudad el domingo por la mañana, al despuntar el alba. Cientos y cientos de jóvenes regresan a sus hogares tras una noche de excesos en los que han maltratado consciente y reiteradamente sus cuerpos al son del Despacito. Más parecen una turba de figurantes de Walking Dead que la generación que tiene la obligación de cambiar este mundo a mejor. También podemos observar este fenómeno de zombificación moderna en otra situación en donde igualmente abundan las bebidas espirituosas. Solo necesitamos un bar, una televisión y un derbi. Y todo el aforo de ese bar se comporta como si el mundo girase alrededor de un balón de fútbol. Podría pasar un auténtico zombi delante de sus narices y no se darían ni cuenta. Finalmente, el fenómeno que más ha infestado nuestras calles, plazas, hogares y un largo etcétera de auténticos zombis es la telefonía móvil, ya sea por las redes sociales, el WhatsApp o las aplicaciones de los terminales de telefonía, pero el resultado es aterrador. Miles y miles de zombis que como autómatas vagan por las calles con la mirada perdida dentro de la pantalla de su móvil de última generación, sin tener interacción alguna con el entorno que les rodea, sucumbiendo a un hechizo de tecnología moderna que los atomiza y les ha hecho renunciar a su esencia. Los humanos somos seres sociales. Estamos diseñados para relacionarnos con otras personas y con nuestro entorno. No quiero pensar lo que nos puede deparar un futuro cercano si esto sigue así. Hoy más que nunca
se tiene que hacer presente el leitmotiv de nuestro programa. No olvidéis abrir los ojos y despertar. Sí, hoy más que nunca, en toda nuestra historia conocida, necesitamos hacer caer el velo. Necesitamos escapar del hechizo y despertar. Ahora, en el siglo de la gran prueba, todos nosotros debemos ocupar nuestro lugar en las filas de las mujeres y hombres buenos. Aquellas despiertas y despiertos que con almas nobles llegan a la acción superando el estadio de las buenas intenciones. Sí, hoy toca mover el culo, porque esta sociedad no se va a salvar sin nuestra ayuda. Bueno, yo no sé si será un Yansin o un extraterrestre, pero lo que está claro es que siempre que abre la boca Viracocha nos hace remover nuestras conciencias, ¿eh? Es un... Jo, macho, es que Viracocha, de verdad, o sea, es que no voy a añadir más. Esta tarde venía en el coche y digo, esta noche chupacabras. Y sobre el tema zombie. Y luego ya pensándolo digo, si es que el mundo en sí es un mundo zombie actualmente. O decir, no has podido decirlo mejor, siempre tan reivindicativo. Te aplaudo desde aquí, desde el estudio. No, yo os aplaudo a vosotros por vuestra labor. Estamos rodeados de zombies. Intentar despertarlos porque tenemos mucho trabajo. Sí, hay que ir dando bofetadas por así plas con la mano abierta para que la gente despierte. Despierta. Gracias, Viracocha, por tu sabiduría, de verdad. Me recuerda, ¿sabes? A la escena esta de Pesadilla en Helm Street, cuando estaban durmiendo y le decía le intentan despertar cuando duerma y vea que está soñando, dame una bofetada para que despierte, porque si no me va a cazar, pero bien. Exacto, pues es lo que hay que hacer, despertar a la peña como si esto fuese Cuidado pesadilla. Cuando entras en el metro, macho, o en un autobús y la gente ahí no sé ni decirlo, zombizada o zombilizada con los móviles, macho. Es que la verdad que no hay por dónde cogerlo. Sino con esto de los Pokémon GO, que les hizo un estudio el otro día y ya han muerto más de 50 personas por ir mirando el Pokémon GO. Es que no me les ha pasado un coche por encima o un tren o... Somos carne, yo diría casi que inanimada ya. Somos carne viva pero cerebros muertos. Exacto, o sea, es... Pues lo dicho, muchas gracias, Viracocha. Hasta la próxima. A disfrutar y hasta dentro de muy poco. Un saludo. Un abrazo. Otro para vosotros. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. Acabamos de hablar de zombies en China, pero el fenómeno zombie en Asia es bastante más amplio. Podemos hablar, voy a decir, de mis zombies favoritos, porque esto es increíble, de zombies en el Tíbet. Bueno, en el Tíbet y también algo en Mongolia, porque esto es dentro de la cultura budista tibetana y, bueno, para aclarar, en el budismo hay varias ramas. La rama tibetana del budismo está en el Tíbet, pero también en Mongolia. O sea, vamos a hablar de estas dos regiones. Pero sobre todo el fenómeno es en el Tíbet. En Mongolia se da mucho menos. Hablamos de los Rolang, que Rolang significa el cuerpo que se levanta. Este concepto viene concretamente, además, de una subrama del budismo tibetano que practican los Nalhorpas, que son unos monjes que están en unos determinados puntos del Tíbet. Ya digo, es una rama muy minoritaria, que lo que hacen es un rito que, bueno, a mí me ha dejado pasmado. Es un rito que además estos Nalhorpas no es algo que hayan desarrollado ellos, sino que ya lo han desarrollado de una cultura más antigua al budismo que ya existía en el Tíbet, y que son los chamanes Bompo.
¿En qué consiste este rito? Bueno, para empezar, este rito es un rito funerario. Es bastante poco común, lo hacen en ocasiones muy contadas y ante antropólogos o científicos occidentales hay muy pocos que lo han visto, pero bueno, todo lo que vamos a relatar ahora de lo que sucede durante este ritual es cierto y bueno, y desde el punto de vista antropológico y científico es bastante interesante. Los motivos, antes de empezar a hablar en rito en sí, vamos a explicar, se hace por dos motivos este rito. Podemos decir un motivo más negativo, que sería para sacar un demonio, bueno, demonios en la cultura occidental, allí son otros seres, pero bueno, un ser maligno, que es para sacarlo del difunto, del cuerpo del difunto. Este sería un motivo un poco más oscuro. Pero también hay motivos positivos por los que se hace este ritual, que sería el segundo, que es para extraer un poder oculto de la víctima y que un familiar o el que va a organizar el rito apropiarse de él. Y bueno, vamos ya a entrar en este ritual funerario. Lo que se hace, un grupo de monjes preparan una habitación oscura o muy escasamente iluminada y tienden al difunto en medio. Entonces empiezan a emitir una serie de oraciones y pueden estar durante horas, incluso a veces más de un día, recitando una oración con la que supuestamente transmiten una energía. Aquí, bueno, en Europa, cuando hablamos de oraciones, en nuestra cultura es que Dios nos transmite un poder y a través de nosotros se lo canalizamos a un segundo. En el caso de Asia y en el budismo en concreto esto es más distinto. Ellos no buscan un poder divino, sino un poder de las energías de la naturaleza, de alrededor. Lo que, por ejemplo, muchas veces en el manga hemos escuchado como el ki, ¿no? Entonces lo que hacen es transmitir estas energías de la naturaleza, también emanadas de los mismos seres humanos, a este difunto. Y entonces ya cuando llevan horas, incluso a veces días, hemos dicho, empieza el cadáver, de repente empieza a articular la boca, empieza a moverla lentamente, luego con mayor rapidez, y luego pasa de la boca a mover los brazos. Entonces ya cuando ya esta especie de movimientos con los brazos y la boca llega incluso a veces a ponerse de pie y a salir corriendo. No sale en ninguna dirección concreto. Esto es como cuando a un pavo o a una gallina le cortamos la cabeza, que bueno, el sistema nervioso hace que corre. Entonces corre bien hasta que se choca con la pared o se tropieza con algún obstáculo y cae al suelo. Y aún en el suelo entra en convulsiones ese cadáver. Estamos hablando de una persona que puede llevar horas o días muerto, ¿eh? Y o sea, empieza a estar convulsiones hasta que de repente queda completamente, para completamente. Y entonces sucede, esto los científicos lo han datado, sucede algo increíble porque ese cadáver de repente se empieza como a momificar. Y según los datos de los pocos testigos antropólogos que ha habido, la lengua se convierte prácticamente en piedra, en una roca durísima. Una vez ya sucede esto, ese cadáver ya no se mueve, ya queda tal como está. Y bueno, también a partir de aquí ya ha surgido una cultura popular del zombie, el muerto que vuelve a la vida durante un tiempo. No se sabe por qué, supuestamente tendrá alguna explicación. Esto es real, o sea, esto que el muerto se levanta, corre unos metros, como ya cualquier granja aquí que hay por aquí por Castilla, esto es muy típico, le corta la cabeza al gallo y sale corriendo unos metros hasta que se tropieza, pero esto es real. Y bueno, esto o fuerzas de la mente, de la energía de alrededor, pero esto es completamente cierto, ¿eh? Muy curioso. Muy curioso, John, la verdad, porque esto nos demuestra cómo en todas las culturas siempre se coincide en algunos aspectos de la vida del hombre, ¿no? Y esto me recuerda al mesmerismo, pero está muy relacionado con el tema zombie. Y no es otra cosa que una doctrina que bueno, comenzó a darse con un señor alemán que se llamaba Mesmer, y que él promovía que la curación podía venir dada desde un magnetismo animal, que luego él fue evolucionando y fue, digamos que, puliendo de alguna manera
a la que acudían mucha gente para ser curada, que a modo de espiritismo se agarraban en círculo las manos y con barras de metal él intentaba realmente que las energías, los átomos que había en el ambiente consiguieran reanimar a enfermos terminales o incluso a gente que había fallecido. Y muchas veces lo conseguían. Claro, tuvo sus detractores, tuvo sus críticas, pero es interesante porque me está recordando al caso que comenta Rubén y que dentro del ámbito zombie siempre se ha recordado mucho esta doctrina y a este hombre. Podemos también, volviendo a Asia nuevamente, otro caso curioso de zombies es en Japón. Allí están los Kyonshin, que en lengua japonesa significaría cadáver saltarín. Esto, puede parecer un poco irónico. Y según la cultura popular, esto sería un cadáver, igualmente corrompido, como puede ser en el caso de Occidente, con la diferencia de que en este caso no camina, sino que se arrastra. Se arrastra y para ganar velocidad y atacar a la gente lo que hace es impulsarse con los brazos y entonces da la impresión de que salta, de ahí el... ¿Cuántas clases de zombies, verdad? Sí, el cadáver saltarín y un poco lo de la mordedura que hablábamos antes, porque allí lo que hacen estos es absorber la energía. Claro, ellos muerden y absorben el ki, la energía de las víctimas con la que ellos fortalecerse y seguir haciendo sus fechorías. Y una de las características de estos Kyonshi es que estos zombies se odian a sí mismos. O sea, ellos sienten una desgracia de ser así, tienen un odio hacia... A ver, se le van cayendo los brazos... ir arrastrándose. Es muy curioso, la verdad, porque mira, todo lo que comenta Rubén tiene que ver con el tema más allá de lo que creemos, porque, lo que él comentaba antes de las energías y demás... O de por ejemplo, lo que comentaba de los chinos, de los monjes chinos que realmente a ellos les hacían caso, el zombie realmente a quien atendía realmente era la persona que le estaba trasladando, tal. Al monje taoísta, exacto, el monje taoísta. Pues sí que es cierto que no nos hemos preguntado, sí que hemos comentado desde así muy ligeramente, porque esto del tema zombie es como otros muchos temas que hemos tratado, siempre lo digo, daría para días aquí hablando, ¿no? Pero sí que es cierto, y sin extenderme mucho, John, te lo prometo, pues realmente es cierto que realmente no nos hemos preguntado por qué la esencia del ser zombie. Porque evidentemente sí viene desde el siglo XVII, siglo XVI, cuando la época colonial ya se desarrolla en Haití con el vuduismo, evidentemente, que ya lo venía... digamos que trayendo una trayectoria bastante interesante, toda la creencia zombie, ¿no? El término en sí, porque el término realmente se acuña... La esencia es milenaria. Exactamente, la esencia es milenaria, pero el término zombie se acuña por el 1800 o así, ya en la literatura y demás. Y sí que es cierto que la esencia zombie no es otra cosa que un zombie realmente es un esclavo. Y de ahí que en Haití, aparte de que se refuerza con el tema colonial, de la esclavitud, de que el muerto, por supuesto, los criollos debían seguir dando una funcionalidad a los muertos, digámoslo así, a los esclavos, pues ellos hacen hincapié en este hecho histórico y realmente lo refuerzan. Pero realmente zombie viene a determinar a un ser ya muerto que realmente obedece órdenes. Y ahí, a partir de ahí se empieza a acuñar este término como un sirviente de una persona, de un hechicero, de una entidad viva que lo pone a su servicio. Y lo pone a su servicio como él quiera. Digo que esto está en todas las culturas porque, por ejemplo, la gente que es judía o en Israel, esto se sabrá bien y se puede comparar. John, no sé si te suena lo que es el personaje del golem. No sé si has escuchado alguna vez lo que es un golem. Ha salido en Los Simpsons,
Al que le guste mucho Expediente X, hay un episodio muy bueno que lo recuerdo cuando yo era joven. Pero el golem quizás no se asemejaría tanto a no es exactamente un porque zombie, porque dar vida viene a materia inerte. de una parte inanimada que puede ser por lo general barro. Sí. Es decir, se crea un ente de una materia inanimada como el barro o la piedra, se le da una forma humana y a partir de ahí digamos que el hechicero, el rabino, en el momento que le da vida con una serie de rituales y demás, bueno, pues a partir de ahí ese ente empieza a obedecer órdenes. Y bueno, hay un caso muy curioso de una gobernante judía y le manda directamente a sacar agua del río y se encuentran a su golem pues literalmente sacando todo el agua del río, no en un cubo para llevárselo a casa, lo entiende sino, literal. Exacto, literal. Y entonces al final tiene que destruirlo. Entonces, bueno, fijaos hasta qué punto la terminología zombie puede dar cabida, ¿no? Viene a decir eso, sirviente, ¿vale? Más que, pues eso, muerto viviente o caminante, es decir, tiene muchas variantes, pero siempre dentro de unos patrones comunes. Sí, que realmente es eso, que la muerte, podríamos decir, es el descanso eterno y que la zombificación te quitaría ese descanso eterno. Exacto. Hay que tener en cuenta también lo que ha dicho Rubén, muy importante, John, el tema que acaba de contar, pues claro que puede ser posible, es decir, es que realmente no sabemos si esa persona estaba muerta. Hay una sustancia, es una sustancia que se encuentra mucho en el mar de la zona del Caribe, en la zona también de la costa asiática, que no es otra toxina que se saca del pez globo y que puede perfectamente dejar a una persona, es un poco como la burundanga actual. Sí. Es decir, de hecho hay servicios secretos que han utilizado, no me acuerdo el nombre, pero es del pez globo, como dices, sí, para sacar información, incluso un poco para sugestionar, llevar a un grado de sugestión total a una persona. Sí, de sometimiento. No recuerdo bien cómo se llama la toxina, texatorocina o algo así, no lo recuerdo bien, la verdad, no me lo apunté. Y realmente esto, o sea, le quita la voluntad total a la persona que se la suministran. Y luego, a base de una serie de, bueno, pues de órdenes que se le dan a estas personas, se consigue forzar a hacer cosas que no quiere, ¿no? Y al final termina siendo un esclavo para la persona que lo domina. Luego después hay otro tipo de sustancias que se les inyectan, en este caso en la actualidad, o bien que se les suministraba por polvo o por ingesta, bien bebido o bien comido, a estas personas que habían estado bajo voluntad de otras para que recobraran el conocimiento como contrarresta y volvieran a ser personas normales. Es decir, que muchas veces desde la antropología lo científico está ahí. Otra cosa es que lo que ha contado Rubén no es que no sea cierto, pues claro que seguramente que es cierto. Ahora, otra cosa es que esa persona estuviese realmente muerta y no bajo algún tipo de este tipo de sustancia. Al otro lado del teléfono tenemos a Juan Navarro Galán, licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Cuenca, diseñador gráfico, y nos va a hablar de su primera novela. Buenas noches, señor Navarro, o señor Juan, como prefiere usted que le llamemos. Juan. Buenas noches, John. Y buenas noches, caballeros de la noche. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Encantado de poder estar aquí hablando con vosotros. Pues sí, soy Juan Navarro Galán y vengo a hablar sobre una novela que he escrito que se llama Diario Z, la nueva Atenas, y que versa sobre el tema de zombies que estáis tratando hoy. ¿Cómo a un licenciado de Bellas Artes se le ocurre meterse en este berenjenal? Resulta que en 2015, por el tema de la crisis que se vivía en España y demás, me vi obligado a irme a Grecia a trabajar junto con mi novia y me pillaron todas las revueltas, manifestaciones que hubo en Grecia, el tema del referéndum aquel,
que hubo por las restricciones que le imponía Europa, y la verdad es que fue un ambiente un poco difícil de vivir y demás, y entre tanto revuelo social y demás, me pareció que sería el momento ideal para que ocurriera un apocalipsis zombie, porque estaba todo el mundo inmerso en la crisis, el dinero, Europa, y me pareció un buen punto de partida para esta novela. Y la verdad es que el principio de la novela tiene algo de autobiográfico, porque el personaje, el protagonista de esta novela, es un emigrante español que va a Grecia por el tema de la crisis, un poco como yo, ¿no? Y ese fue el germen que más tarde se materializaría en esta novela. Si encuentra este diario, no deje que caiga en manos equivocadas, pues sus páginas albergan las claves para entender cómo empezó todo. El mundo debe saber la verdad sobre el virus Z. Puede que aún estemos a tiempo de... Esta creación tuya no es una novela al uso, ¿verdad? Sería como una especie de libro interactivo, ¿no? Pues sí, esa es la intención que he querido transmitir con esta novela. Para que os hagáis una idea, os diré que es un diario personal, escrito totalmente a mano por el protagonista. No tiene absolutamente ni un diálogo. He querido darle ese toque de diario personal, cuanto más realista mejor. Incluso la portada y la cubierta del libro tiene ese aspecto de diario desgastado, que se ha usado. Está impreso en un papel ahuesado para darle un toque más envejecido, y ese es solo el principio, como bien dices, porque como todos los diarios, siempre hay secretos, notas, mapas, apuntes ocultos en su interior, y yo he querido ofrecer al lector la oportunidad de meterse de lleno en la obra y formar parte de ella, y poder descargarse todos esos encartes para personalizarlos y completar así la historia. Porque esos encartes, aunque bien es cierto que no son necesarios para entender el libro, sin ellos puedes entender el libro perfectamente, pero si con esos encartes puedes darle un toque más allá, descubrir cosas secretas. Incluso hay ciertas páginas en las que invito al lector a que las manche, en otras tenga que pintar ciertas cosas. He dejado por ahí algún acertijo que el lector tiene que resolver o no, mapas que él solo puede descifrar. Exacto, es una manera de que el lector vaya un paso más allá para convertir en este libro en algo más, algo que parezca verdadero, que parezca una historia verdadera y que realmente se han encontrado el diario personal de un superviviente a un apocalipsis zombie. Jo, macho, Juan, es que me dejas loco, eres un crack y desde aquí te felicitamos, la verdad, porque es una idea, desde mi punto de vista, muy particular, pero creo que aquí todos pensamos lo mismo, de que es una idea muy, muy, muy original y una forma diferente también de tratar el tema. Y a propósito de lo que has escrito y demás y de tu obra, creo que por ahí, ¿no, John? El programa había anunciado por ahí en Onda Polígono un kit chulísimo de supervivencia zombie que a mí cuando lo leí, lo vi y me encantó. Sí, es verdad, estás promocionando ahora el libro con un kit de supervivencia zombie, Dios mío. ¿Qué más podemos esperar? Juan. Es lo que estamos esperando. Sí. Eres un crack, macho. Por lo que pueda pasar en los próximos años. Es necesario. Ese tema del kit es un punto más que quiero darle al libro, para que la gente entienda
que este libro tiene algo más, y lo del kit de supervivencia es para hacer toda esta historia, si cabe, aún más realista. Es un kit que incluye, como no, un ejemplar firmado del libro con todos los encartes personalizados por mí, y además un kit de supervivencia, un kit de emergencia sanitaria, un pequeño kit con una posible cura para el virus zombie, pero eso está por ver, y un machete, porque Genial. Porque de alguna forma habrá que abrirse paso entre las hordas de zombies, ¿no? Claro, espero que sea un machete, lógicamente será un machete de grandes dimensiones, será un machete de... De cortar cabezas, exacto, hombre. Exacto. Efectivamente, es un machete con todas las de la ley y encima de Albacete, un machete de Albacete. Quizás lo único que he encontrado yo en falta en ese kit zombie, ¿sabes lo que es? Una foto de Isabel II de Inglaterra. Pues Juan, esperemos que tenga mucho éxito, vamos, que de hecho seguramente que lo va a tener, porque ya te digo, ahora está el tema de zombies muy en boga, pero tú has conseguido algo diferente, que eso es lo que nos ha gustado, porque siempre lo diferente y lo que llama la atención nos gusta en este programa. No queremos ser normalistas ni seguir la norma. Este tema de los zombies lo estamos contando hoy de una manera diferente y pues nos ha encantado que en esa manera de contarlo diferente pues esté incluido tu libro, porque ya te digo, es una manera muy novedosa de ver esta temática que está tan en boga como los zombies. Diario Z, la nueva Atenas. Y bueno, por cierto, si la gente quiere adquirir el libro, sería componer Diario Z de la nueva Atenas en el Google. Estoy viendo que directamente ya te sale un enlace donde ya estaría la página donde viene todo el tema este que hemos estado hablando del kit zombie. Sí, el machete, hay que reconocer que sí. Tiene pinta de ser de Albacete, sí. Hay un blog del libro que se llama diariosz.wordpress.com y ahí podéis ver un poquito toda la información sobre el libro, incluso, como os digo, por ir un poquito más, podéis hacer un book tour y recorrer los lugares que aparecen en el libro, ver el book trailer y comprarlo, que ahora mismo está a la venta en Amazon y en Bubok, y más secretitos que tengo por ahí guardados para aquel que esté dispuesto a encontrarlo. Pues muchas gracias, Juan, por estar con nosotros hoy aquí en el Chupacabras de Onda Polígono, y bueno, desde aquí, qué duda cabe, recomendamos a la gente que aficionada al tema de zombies, pues hombre, este libro es una manera diferente de enfocar el tema zombie y vamos, desde aquí, desde el Chupacabra, lo recomendamos, pues sí, de manera fehaciente. Pues muchas gracias, John, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los caballeros y damas de la noche. Las gracias a ti por aportarnos esta visión tan novedosa y lo voy a decir, ¿qué coño, hombre? Si es que solemos tragarnos un montón de chorradas sobre el tema zombie americanadas total, cuando tenemos a gente como tú, aquí en Juan, España también hacemos cosas interesantes, exactamente, ¿verdad? Y además de haber elegido el lugar Grecia en concreto, que precisamente hemos empezado el programa hablando que los primeros zombies de la historia a nivel antropológico fue en Grecia, por tanto es que has elegido el mejor sitio posible. Efectivamente. Estás hecho un crán, pero me gustaría deciros una cosa en primicia al programa del Chupacabras. La primera novela transcurre en Grecia, pero Diario Z, la nueva Atenas es el primer libro de una trilogía y os puedo anticipar que la segunda parte de esta trilogía va a transcurrir por tierras manchegas. Bueno, fenómeno. Ahí lo dejo. Fenómeno, vamos. Bueno, esta noche no dormimos, sabiendo que va a haber zombies por aquí.
Bueno. Una noche más hemos llegado a este final. Buenas noches, Juan. ¿Sigues con nosotros? Buenas noches, John. ¿Todavía no te has transformado en zombie? No, todavía no. Pues no sé, nosotros ya estoy a puntito. Pues muchas gracias, Juan, por estar hoy con nosotros, ayudándonos y desvelándonos secretos sobre los zombies. Nos vemos en breve en la nueva Atenas. Muchas gracias a todo el equipo del Chupacabras por amenizarnos las noches de los miércoles y hacer nuestras vidas un poco más interesantes. Un abrazo, Juan. Nos vemos pronto. Igualmente un abrazo, Juan. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Bueno, y como no, recomendar a nuestros oyentes que la semana que viene vuelvan a estar aquí con nosotros en la madrugada del miércoles y, por supuesto, lo que decimos siempre: ten cuidado con los zombies, no te muerdan. No, eso no lo decimos. Por supuesto, lo que hemos dicho, como en este caso y más significado que nunca, no olvidéis abrir los ojos y despertar, no os convirtáis en zombies. Apagar la tele, no veáis Gran Hermano. Nada de hombres y viceversa, eso te convierte en zombie, te lo digo yo. Cuidado con Sálvame. Exacto, Sálvame. A ver, zombies, pero zombies, A tope. A tope. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.